Seguimos con este tema porque un devastador tornado sacudió el sur de Chile y causó estragos en Puerto Varas. Su paso dejó 250 casas con daños y diversos lesionados y casi 13.000 personas sin luz. Para saber más de este fenómeno, tomamos contacto con Juan Mora Herrera, quien ha estado en la zona afectada y nos cuenta más al respecto. ¿Qué tal, Juan? Gracias por contactarte con Cable Noticias y hablar de esta situación que afecta al sur de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, una situación muy compleja la que se ha vivido desde la tarde de este día domingo. Eso de las 15 horas ocurrió un fenómeno para el cual no están acostumbrados los puertomarinos, un tornado. Habían existido trombas marinas en Puerto Montt, en algunas zonas del sur de Chile, pero jamás un tornado que tenía velocidades de viento, para que todos calculemos, entre 130 kilómetros y 180. Ese es el pic del viento. Un temporal de 100 kilómetros ya deja devastaciones en cualquier parte de nuestro país. Imagínense, entre 120 y 180, cruzó prácticamente toda la ciudad de norte a sur, en un radio no muy grande, eso sí, bastante concentrado, 70-80 metros el diámetro, pero lo suficiente como para destruir los techumbres de 250 casas. Hay 100 viviendas de ellas que no tienen techo, y afectar, por cierto, también el comercio, a supermercados bastante grandes, de marcas reconocidas a nivel nacional, quedaron sin la techumbre, hoteles también y vehículos, muchos también quedaron allí en los estacionamientos, le cayeron árboles, le cayeron ramas, y por cierto, lo más complejo para los habitantes de Puerto Varas durante la noche anterior fue que quedaron sin luz durante prácticamente toda la jornada, porque deben haber caído más de un centenar de postes de energía eléctrica, y estamos hablando de esos postes de cemento partidos por la mitad prácticamente, que significó, además de caída de todos los cables que allí van, que recordemos no solo van de energía eléctrica, sino también de televisión por cable, de fibra óptica, etcétera. Por lo tanto, en un momento no había conectividad de ningún tipo durante la tarde-noche. Estuvimos allí precisamente recorriendo las calles, y bien parecía una ciudad en guerra, o que había vivido un bombardeo, o lo más parecido a un terremoto probablemente. Entonces, eso sin duda que con el correr de las horas fue generando mayor inquietud en la gente, porque pensaban que podría existir nuevamente, había un aviso de nuevos vientos, etcétera, durante la noche. Imagínense pasar allí un centenar de familias con los techos prácticamente destruidos, las ventanas también, y tanto así que el municipio estableció inmediatamente en el gimnasio fiscal, el más grande que tiene esa ciudad, un albergue, pero no se usó, porque la mayoría de la gente o se fue de donde familiares o amigos que los recibieron. Así es que la parte positiva fue esa que destacó también hoy día la mayoría de las autoridades. Y recordemos que el propio presidente de la República llegó durante este día a Puerto Varas, pasada, yo diría, a las 13 horas, también arribó a la zona. Ya había enviado más temprano al subsecretario del Interior para hacer el catastro, porque ahora viene lo más difícil, que es la reconstrucción de esas casas, y por supuesto tratar de que la ciudad retorne a la normalidad. Bueno, hablar desde tu experiencia, dilatada trayectoria también como periodista también en el sur del país. ¿Te había tocado cubrir una situación de esta manera, una catástrofe natural que dejara tal caos en alguna ciudad, Juan? Bueno, yo tengo hartos años de circo, ¿ah? Lo más parecido, bueno, me ha tocado estar en varias erupciones volcánicas, en el Chaitén, acá en el sur, no alcancé a estar en el Hudson, pero estaba en la universidad cuando ocurrió aquello en Coyhaique, y más cerca al Calbuco. Y sí me tocó alguna vez en Estados Unidos, en Miami, estar en un huracán. Lo más parecido a esto, claro, el huracán tiene otras características, mucho más grande, son radios de, no sé, 50 kilómetros, y además con vientos que pueden llegar a los 200 kilómetros de velocidad. Y en ciudades, sin embargo, que están preparadas para eso. Miami y todo el Caribe está preparado para este tipo de fenómenos, ni hablar en el sur de Estados Unidos o la parte centro de Estados Unidos. Chile no, no hay cultura de tornados. Nosotros tenemos cultura de terremotos, de maremotos. Por ejemplo, uno de los grandes temas ayer, y a pesar de aquello, solo hubo 19 personas heridas, todas prácticamente heridas por vidrio, porque la gente se acerca a las ventanas, algunos a grabar, otros a mirar, porque esto simplemente fue un gran viento, con un ruido, decían la mayoría, como si hubiera estado cayendo un avión, por ejemplo, luego de una tormenta eléctrica. Y muchos, cuando comienza el viento, salen a mirar a las ventanas. Justamente lo que no hay que hacer en este tipo de fenómenos es eso, acercarse a las ventanas, porque explotan. En Estados Unidos, por ejemplo, la recomendación ahí en la zona de los huracanes es que cuando pasa un huracán, claro, se sabe con mucha anticipación porque es un fenómeno distinto,
es que se encierra la gente en el baño, por ejemplo. Los hoteles te dicen enciérrase en el baño y esto va a pasar en 24 horas y ahí es la manera de enfrentarlo. Por eso también en Estados Unidos existen muchas especies de búnker que se esconden en el sótano, etcétera. Pero acá nosotros no tenemos cultura de tornado, de este tipo de fenómenos. Fíjate que los meteorólogos decían que cada día más estos fenómenos se han ido extendiendo los últimos 5 años. Claro, uno no lo sabe porque son situaciones en sectores rurales o donde no ha habido una afectación tan grande como esta. Han ocurrido trombas marinas, han ocurrido tornados más pequeños, más concentrados, y lo más probable es que vamos a tener que acostumbrarnos también a este tipo de fenómenos, probablemente por el cambio climático. Aquí hay temas ahí de alta nubosidad, de vientos, de temperaturas que cambian. Y, por cierto, se nos puso el tema sobre la mesa porque el tornado cruzó la ciudad. Muy distinto hubiera sido que hubiera cruzado el lago. Estuvo a solo un par de kilómetros del lago, porque para quienes conocen Puerto Varas, el tornado cruzó prácticamente de norte a sur en paralelo al lago Yanquihue. Por eso cruza la ciudad completa. No pasa por la plaza ni por la costanera, un poquito más hacia arriba, hacia la carretera, si pudiéramos decirlo, y eso genera toda esta afectación finalmente. Pero sí, un fenómeno en Chile en torno a un tornado con este nivel de destrucción, no. Sí, un par de trombas marinas por ahí en el sur, incluso en Puerto Montt, una vez que hubo cerca del Club de Yates, era lo más parecido, pero no con este nivel de destrucción para nada. Juan Osvaldo, y también hoy día se han hecho anuncios, el presidente también señaló que se va a colaborar en la reconstrucción. ¿Cuál es la sensación de los vecinos de Puerto Varas, pensando también en que hemos tenido en la zona centro catástrofes naturales, también el tema de los incendios que han afectado, también se han comprometido ayudas y que finalmente al paso del tiempo estas no se han concretado? ¿Está esa sensación de inseguridad en este caso, de no tener esa ayuda a tiempo también por parte de los vecinos? Mira, todavía eso no ha aparecido públicamente, pero sí te podría decir que el tornado fue transversal también en lo socioeconómico, porque al cruzar la ciudad hay casas afectadas que son antiguas casonas alemanas, tradicionales, 3 pisos, mucha tejuela, prácticamente esta casa de la caricatura del sur de Chile. Por otro lado, casas más modernas, de buen nivel, también en sectores poblacionales residenciales, y casas mucho más populares. De hecho, hay una feria ahí que estaba prácticamente en el centro que desapareció, donde gente había con viviendas prácticamente de zinc, de lata, muy humildes, y son ellas las que van a tener la preocupación mayor, porque allí justamente en un barrio en la parte alta hay muchas viviendas, una casa ahí mostrábamos durante la mañana que se movió prácticamente 15 metros completa. Otras casas desaparecieron prácticamente, otras quedaron sin el techo, y esas son viviendas que tienen que tener sin duda el apoyo social del municipio. Por eso el presidente, el propio subsecretario han dicho que todo este catastro pasa por la famosa ficha FIDE, que es una ficha básica para justamente emergencias. Si no se rellena esa ficha, no entra al sistema. Y habrá que ver ahora si efectivamente están los recursos para ayudar rápidamente a esas personas. La experiencia indica que no es así muy rápido. También está la acción que puede hacer el municipio de Puerto Varas, y las otras familias sin duda tienen un apoyo distinto porque tienen recursos, porque efectivamente son de la parte alta más de la ciudad en términos económicos también, y los otros son muchos comercios. El gobernador de la región esperaba que el presidente dijese, por ejemplo, que no iba a haber un recorte presupuestario como a todos los gobiernos regionales, porque hay otra parte importante que son pequeños comercios, cafeterías, restaurantes, que también resultaron con hartos daños. Puerto Varas es una ciudad que ha crecido mucho después de la pandemia. Y hay mucho emprendimiento local, hay muchos restaurantes grandes, pero también hay restaurantes pequeños, cafeterías, etcétera, que también resultaron dañadas, algunos talleres mecánicos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque hasta ahora no hay anuncio para las pymes, por ejemplo, créditos blandos, algún tipo de subvención. Veremos qué pasa de aquí a una semana. Yo creo que ya comenzarán a visualizarse si son reales las medidas, si la celeridad está puesta, si el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social logra fichar a la gente que más lo necesita, etcétera. Perfecto, Juan Osvaldo, queda muy claro, hecho el punto, y también vamos a estar bien atentos a cómo vaya avanzando también esta situación en Puerto Varas. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes por la preocupación, sin duda, porque es un tema, insistimos, que refleja lo que son las emergencias en Chile. Nosotros somos un país de situaciones complejas con la naturaleza. Eso sí, ahora hay que poner atención a esta palabrita tornado, que siempre era de películas, de series estadounidenses, pero que esta vez ya se coloca ahí dentro del mapa de Chile a propósito de lo que pasó en Puerto Varas y de lo que ha pasado en otras zonas también de nuestro sur. Así que gracias, hasta pronto. Ahí un abrazo a la distancia también. Que esté muy bien, Juan Osvaldo Mora Herrera, quien nos daba ese contacto, periodista que ha estado recorriendo la zona cero, Puerto Varas, y que nos da cuenta también de lo acontecido en estas últimas horas. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con ustedes.